en C5N asesinaron al presidente de Haití, es Jovenel Moïse, y también hace instantes murió su esposa, también fruto de este ataque. Martín Marie Etienne Joseph era la esposa, la primera dama del presidente haitiano. Hombres armados que hablaban inglés y español ingresaron a la residencia presidencial y asesinaron al presidente de Haití hoy en la madrugada. Ya está Gaby Michi con nosotros, pero también estamos en comunicación con un periodista que se encuentra allí en Haití. Es Lautaro Rivara, a quien le decimos muy buenos días. Lautaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, gente? Buenos días. Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Lo mismo, gracias por atendernos. ¿Qué sabemos hasta el momento, más allá de lo que acabo de comentar, que, bueno, genera sorpresa? Sí, por ahora, en tanto fuentes oficiales, tenemos solamente un comunicado bastante escueto, la verdad, firmado por el primer ministro del país. Recordemos que Haití tenía un esquema mixto de primer ministro y presidente. Y bueno, eso se confirma lo que comentabas vos. Fue asesinado en su residencia en Pelerín el presidente de facto, Jovenel Moïse, también su esposa, la primera dama. No se han dado mayores detalles sobre esta información de que serían presuntamente personas que habrían ingresado hablando inglés o español. Así que bueno, estamos ahí a la espera de cuáles son los primeros movimientos oficiales. Nadie por el momento, ningún sector, ningún grupo armado del país ha reclamado como propio, digamos, este asesinato, este magnicidio. Así que bueno, estamos bastante en penumbras por ahora y esperando que se aclaren los hechos. Ahora, Lautaro, ¿cómo estás? Luli Trujillo te saluda. Te quiero preguntar cómo llegó al poder este hombre. Digo, vos mencionás que es un presidente de facto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Haití? ¿Por qué se llega a esta situación? Sí, ahí mencionar que, bueno, esto obviamente viene a agravar una crisis política que no comienza ahora, es de larga data. Jovenel Moïse había llegado al poder y su propio partido, el PHTK, habían llegado al poder con, de alguna forma, el apoyo de la llamada comunidad internacional, notablemente de los Estados Unidos y algunas embajadas europeas, en elecciones que habían sido reconocidamente fraudulentas en los años 2015 y 2016. De ese momento para acá veníamos viendo una larguísima deriva autoritaria. Hablamos de Moïse como un presidente de facto porque efectivamente su mandato constitucional finalizó el pasado 7 de febrero, porque el país no tiene hasta el momento un parlamento en funciones. Fue cerrado también por Moïse en enero del año 2020. Entonces, bueno, no tenemos ningún tipo de mecanismo institucional ni ninguna figura democrática funcionando en el país. Incluso el primer ministro también ha sido elegido de forma anticonstitucional porque no fue ratificado por el Senado. Bueno, a esa crisis política habría que sumar, y podemos profundizar, una crisis muy grave en materia de seguridad y derechos humanos también. Lautaro, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Vos mencionabas justamente en este último punto esta crisis de seguridad, ¿no?, que está teniendo. De hecho, Moïse había pedido ayuda internacional por el accionar de bandas criminales allí. ¿De qué se trata esa crisis de seguridad y cómo operan esas bandas criminales? Mira, según el propio Estado haitiano, habría hoy por hoy 77 grupos armados operando en el país. Este es un fenómeno muy complejo, no se trata de una delincuencia civil, de una delincuencia común, se trata de sectores que han sido por lo general en el país organizados, armados y financiados por el propio poder político, y se trata de bandas que han ido creciendo en financiamiento, en armamento y también en capacidad operativa, hasta el punto de que hoy por hoy controlan buena parte de los barrios populares de la mismísima capital de Puerto Príncipe, donde me encuentro. Según diferentes organismos de derechos humanos, estas bandas actúan y actuarían en connivencia con el propio poder del Estado. A mí por lo menos me tocó estar, por ejemplo, en algunos barrios de aquí donde fueron cometidas. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Lautaro, porque la verdad que nos está explicando con muchísimo detalle. Recordemos que él está en Puerto Príncipe, en Haití. Hablamos de una población de poco más de 11 millones de habitantes, 77 grupos, decía él, armados, organizados, que no son bandas improvisadas de delincuentes, sino por el contrario son organizaciones financiadas por la política en su momento. Seguramente también hay organismos internacionales detrás de toda esta situación, pero la calma parecería muy lejana, Gaby. Sí, lo que llama la atención es que recordemos que Haití, a raíz de también
muchísimas crisis políticas y otras que no tuvieron que ver exclusivamente con la política, sino, bueno, el terremoto y demás, es el país más pobre de toda América Latina, ¿no? Y pese a eso, hay estas disputas territoriales de estas bandas criminales que, bueno, recién decía Lautaro, ¿no? El tema de la apoyatura que tendrían estos grupos. Y te pregunto, Lautaro, ¿qué tipo de apoyatura? ¿Apoyatura eran militares? ¿Quiénes están detrás de estas bandas? Hoy por hoy el cabecilla más conocido, más notable, que incluso ha federado a varias de estas bandas criminales en la zona metropolitana, llamado Jimmy Cherizier, es un ex policía, un policía exonerado de la propia Policía Nacional de Haití, digamos. Entonces sus contactos con las fuerzas de seguridad son bien conocidos. Como les comentaba recién también, el propio armamento utilizado por estas bandas armadas es de procedencia norteamericana. Recordemos, Estados Unidos es el principal productor y exportador del mundo, y que Haití era un país que hasta hace 20, 25 años prácticamente no conocía este tipo de fenómenos, y por supuesto esta circulación tan tremenda de armamento de guerra que estamos viendo en los barrios populares. Entonces, insisto, esta delincuencia hay que enmarcarla en su vínculo estrecho y en su connivencia estrecha con el poder político, y no habría de descartar como hipótesis para explicar este magnicidio que alguno de estos propios grupos haya empezado a operar por su propia cuenta y que haya generado algún tipo de vendetta contra el propio de facto del país, hoy asesinado. Lautaro, algo que también nos llama mucho la atención es, entiendo que la residencia presidencial debería estar custodiada. Hubo un tiroteo, por lo menos, con quienes estaban a cargo de la seguridad presidencial. ¿Cómo es que este grupo fuertemente armado termina ingresando al domicilio y asesina al presidente y a la primera dama dentro de la residencia presidencial? Mira, sí, yo creo que das en una clave de análisis importante. Efectivamente, la residencia presidencial debemos presuponer que estaba fuertemente custodiada por las propias fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, evidentemente no se trata de ningún improvisado, evidentemente se trata de un grupo comando que ha actuado con bastante capacidad operativa y, llamémoslo así, profesionalismo. Entonces, evidentemente estamos en presencia de sectores que han actuado con algún tipo de intención concreta, todavía no develada, y seguramente con el soporte de algún tipo de factor de poder a nivel interno o por lo menos a nivel internacional. Así que no descartaría completamente que se trate de algún tipo de asalto o de asesinato vinculado a una delincuencia común. Ahora, Lautaro, Haití, ¿cómo vive esta situación horas después de lo ocurrido? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se espera? Mira, hoy hay una preocupación realmente enorme. La gente está permaneciendo en las casas. Te puedo decir, no hay prácticamente gente en la calle yendo a sus actividades habituales. Hay, antes que nada, un gran miedo por la eventualidad de eso, de algún tipo de represalia de los actores armados del país, sean de estas bandas armadas o de las propias fuerzas de seguridad del Estado. E incluso también porque, valga la pena decir, se venían barajando de parte de la propia clase política y de sus aliados internacionales algún tipo de hipótesis vinculada a una nueva misión ocupación internacional como la que Haití sufrió durante 15 largos años bajo la misión de la ONU, las misiones la MINUSTAH y la llamada MINUJUST. Entonces, bueno, el pueblo es muy precavido y se está quedando en sus casas a la espera de que estos actores armados muevan ficha. ¿Hay miedo? Bueno, hay miedo, hay un miedo profundo. Digo, insisto, tenemos que retrotraernos a esta crisis de seguridad, a este fenómeno de asesinatos políticos. Hace pocos días habían sido asesinados un periodista aquí, Diego Chars, y una activista y militante feminista, Antoinette Ducler. Entonces, por supuesto, hay un gran miedo en la población haitiana en este momento. Ahora, Lautaro, la situación de inestabilidad en un país tan pobre como es Haití, entiendo que es muy severa. Creo que en los últimos 35 años hubo aproximadamente 20 gobiernos. ¿Esto es así? Sí, es efectivamente así, pero bueno, paradójicamente, bajo el manto de la última constitución que fue aprobada en el año 87, que de alguna forma recogió buena parte de las aspiraciones democráticas del movimiento social en la postdictadura, habíamos contado por fin con gobiernos que habían podido empezar y culminar su mandato sin ningún tipo de problema ni de inconveniente mayor, pero bueno, evidentemente, insisto, hay una apuesta al caos organizado en el país, hay una apuesta a una vía paramilitar
que no tiene otra función que desmovilizar a la población, que viene protestando de forma masiva, realmente multitudinaria en los últimos 3 años. Y bueno, esto obviamente tiene todo un coletazo vinculado a esta inestabilidad y este desgobierno generalizado que estamos viendo hoy por hoy. Lautaro, recién hablábamos justamente, ¿no?, de lamentablemente la situación social y económica que arrastra Haití hace muchos años. ¿Cuál es el botín que se disputan estas bandas criminales? Mira, te diría que no, el botín no solamente lo disputan las bandas criminales, sino también actores internacionales, digamos. Ahí hay como un cierto mito, un cierto lugar común en torno a Haití como un país pobre. Haití no es un país pobre, Haití es un país que ha sido empobrecido por ya prácticamente 40 años ininterrumpidos de políticas neoliberales y tantos años más de políticas de recolonización de este lado de la isla. Entonces, bueno, hay aquí intereses económicos muy importantes vinculados a la extracción de minerales. También hoy Haití es una estación de paso para buena parte de la cocaína producida en Sudamérica, que llega al gran consumidor que es los Estados Unidos. Y hay, por supuesto, intereses de índole geopolítica en un país situado en un punto tan estratégico como es la cuenca del Caribe, a tan pocas millas de países como Cuba, Venezuela y del propio Panamá. Entonces, muchos juegos aquí para actores locales y también los internacionales. Lautaro, la verdad te agradecemos mucho por tu tiempo, fuiste muy claro y ojalá la situación se tranquilice, o mejor dicho, no pase a mayores, ¿no? Porque digo, creo que la tranquilidad o la paz todavía está un poco lejos. Te agradecemos de verdad por esta entrevista. Gracias a ustedes, gente. Un abrazo grande. Un abrazo. Cuídense mucho.